Gloria a Dios. Y en esta tarde quiero compartirles como reflexión, una breve reflexión que tiene como título La mejor inversión. La mejor inversión. Así que mira lo que tenés que decirle, ¿querés invertir? Vieron que en este tiempo, vivimos en el tiempo donde las inversiones llegaron al alcance de todo el mundo. Hoy se buscan inversionistas no solamente en las grandes empresas que invierten, en los grandes conglomerados o fondos de inversión, sino también se busca que la gente común y corriente también pueda invertir. Esto es producto, obviamente, de grandes cambios que hubo en la economía mundial, en la economía que hoy vive globalizada. Hoy el planeta entero está hiperconectado, no solamente socialmente, políticamente, sino que estamos hiperconectados económicamente. Y vos hoy o yo podemos bajarnos simplemente una aplicación del celular y con el dinero que tenemos en una cuenta de cualquier banco, de cualquier otra aplicación como Mercado Pago o cualquier otra, podemos transferir ese dinero y hacer una inversión en un fondo de inversión acá en Argentina, en una criptomoneda que tal vez tiene que ver con una empresa que está en la otra parte del planeta, y ver cuánto resultado nos da en cada momento que hagamos clic en esa aplicación. Ese es el mundo que vive, porque hoy se busca invertir y se busca generar ganancia. Todo aquel que invierte quiere una retribución. Nadie invierte para perder. Todos invertimos para ganar, o por lo menos ese es el objetivo que uno tiene al realizar cualquier inversión. Ahora, cuando Dios nos habla y cuando Cristo vino a presentar el reino de Dios, también lo presentó en carácter de una inversión. Miren, antes de meterme en ese tema, simplemente dejárselos como introducción para que sepamos de lo que vamos a hablar. Primeramente quiero decirles que Jesús vino, siendo Dios, hecho hombre, siendo el Hijo de Dios, enviado por el Padre para traernos salvación, vino a manifestar el reino de Dios aquí en la tierra. Claro, para nosotros hoy se nos complica un poco poder comprender el concepto de reino, porque ninguno de nosotros vivimos bajo un reinado. Y aún hoy las naciones que de alguna manera u otra todavía conservan las monarquías han mutado o de alguna forma evolucionado a otras monarquías diferentes a lo que se vivía en el tiempo en el que Jesús habló del reino. Hoy las monarquías son monarquías parlamentarias, entonces el reino tiene el poder de decisión absoluto como tenían los tiempos en los que Jesús habló del reino. Pero en ese tiempo, cuando se hablaba de un rey, se hablaba de alguien que tenía un gobierno absoluto sobre todo un territorio. Se creía que los reyes eran enviados de Dios y el rey mismo se creía un enviado de Dios. De acuerdo al Dios que creía, el rey creía que ese mismo Dios lo había enviado y lo había levantado. Así que ese rey se podía levantar una mañana y decir, hoy quiero poner este impuesto para todos, y todos lo tenían que pagar porque todos creían que esa era la voluntad de Dios y el rey mismo creía e incluso se aprovechaba de eso. Así que cuando ellos le hablaban de un reino, entendían que se hablaba de autoridad, que se hablaba de un gobierno absoluto, de un territorio y de un dominio sobre ese territorio con mucho poder. Claro, cuando Jesús vino, llegó en el tiempo en el cual los judíos, el pueblo judío, estaba oprimido por el Imperio Romano, ¿se acuerdan, no es cierto? Entonces, toda la nación de Israel estaba oprimida, al igual que otras naciones, por el Imperio Romano. Y cuando Jesús llegó y comenzó a hablarle a los judíos de esa época de que Él venía que él iba a traer, hablaba del reino de Dios y que Él venía a traer el reino de Dios, y empezó a revelarse a ellos, y muchos empezaron a darse cuenta que Él se revelaba como el Mesías, si bien Él nunca usó ese nombre para llamarse así, pero se ha aceptado con Él y decía, tú eres el Cristo, eres el Mesías, sí, tú eres el que habla contigo. Pero Él quería mostrarle a todos, ¿no es cierto?, que Él era aquel que iba a traer el reino de Dios a la tierra. Claro, los judíos, el pueblo de Israel, esperaba otra clase de reino. Cuando a los judíos le hablaban del Mesías y cuando le hablaban de que iba a venir el libertador, que iba a llegar aquel que iba a traer el reino para ellos,
ellos automáticamente lo asociaban con lo que habían vivido en el pasado. Reyes como David, como Salomón, que los habían libertado de los enemigos, que habían establecido el reino de Israel, y todo ellos lo asociaban a ellos. Ellos creían que iba a venir un rey libertador, que iba a congregar un montón de judíos. Incluso muchos estaban listos para eso. Si ustedes leen en la palabra van a ver que había unos seguidores incluso de Jesús que empezaron a escuchar sus enseñanzas, que eran los celotes. De hecho, uno de sus discípulos era celote, y estaban listos con la espada acá, esperando la orden de Jesús para sublevarse contra Roma. Ellos creían que Jesús iba a armar un gran ejército, que iba a tomar el poder, que iba a destituir al emperador romano, que iba a ser un revolucionario para su época, y que eso iba a traer para los judíos nuevamente la bandera en alto de la nación de Israel, que iban nuevamente a tener abundancia de trabajo, de empleo, que iban a volver a ocupar los lugares de poder, que ellos iban a ser la nación gloriosa frente al resto de las naciones. Y Jesús, cada vez que les hablaba, y cada vez que leemos en los evangelios, y cada vez que hablaba del reino de Dios, y habla de un reino diferente. No habla de un reino que se va a sublevar contra los gobiernos, que va a tomar el poder para destituir a las potencias. No habla de ese tipo de reino. Habla de un reino que se iniciaba o se inició con su llegada allí en Belén, como el Hijo de Dios. Un reino que se empezaba a manifestar a través de sus enseñanzas, sus acciones, sus señales, con milagros, con señales, con prodigios, hacia aquellos que más lo necesitaban, hacia los despojados de la sociedad. No era un reino que convocaba a sus seguidores, a los más poderosos, a los que tenían más dinero, a los que tenían más poder político, más sabiduría, sino que a Jesús lo seguían las prostitutas, lo seguían los leprosos, que eran sanados. Jesús se metía donde nadie quería entrar, iba a donde estaban los leprosarios y abrazaba o tocaba a los leprosos. Se metía donde estaban los enfermos y tocaba a las personas que eran consideradas inmundas, como el cadáver de la viuda de Naín, resucitándolo, cuando nadie hacía eso. Era un reino distinto, una forma de vivir diferente, un reino que iba a iniciar e inició una nueva era en la humanidad, una era en la cual vos y yo todavía estamos atravesando. Una transición, porque el reino de Dios Jesús lo inició, y hasta que Él venga estamos en esa transición. Entonces, ¿hay un reino que Jesús estableció? Sí, pero no es un reino visible. Mírale que tenés al lado y decirle, es invisible. Es invisible. Pero es el reino que tiene un único rey y soberano, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Jesucristo, porque Él resucitó. Cuando Jesús resucita, es levantado a los cielos y deja a los discípulos con una misión: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, prediquen el reino, prediquen las buenas noticias, hagan más discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles todas las cosas, y yo estoy todos los días con ustedes. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, hasta que Él vuelva. Y cuando Él vuelva, hay una promesa que está escrita en la palabra: cielos nuevos y tierra nueva. Y ahí el reino dejará de ser invisible. Ahí el reino lo verán todos. Por eso hoy cantábamos, y todos lo verán. ¿Cuántos se acuerdan que hoy cantamos? Está escrita en la palabra. Todo ojo lo verá. Porque todos, cuando Cristo vuelva, y va a volver, amén, y cada día que pasa vamos viendo más señales que manifiestan que todo lo que está escrito en la palabra es sí y amén, y que van anunciando que no sabemos cuándo, 100 años, 1000 años, 5000 años después, no sabemos cuándo, porque no son los tiempos de Dios los nuestros, ni es para nosotros saber cuándo. Y nunca creas ninguna palabra ni ningún mensaje que te diga se acaba el mundo, viene mañana Cristo, porque eso está desde que Jesús resucitó. Y nadie sabe el día y la hora que el Señor volverá. Ni los ángeles, dice, amén, saben. Pero cuando Él vuelva, establecerá el reino definitivamente. Y la Biblia dice que los muertos resucitarán, los que hayan resucitado, que hayan recibido a Cristo, y serán levantados junto al Señor. Porque esa es la promesa que Dios nos da,
que no termina toda acá en esta tierra, que continúa por una eternidad junto a Él. Amén. Pero también dice que todos seremos puestos frente al tribunal de Dios. Todos. Y todos los seres humanos de toda la historia de la humanidad, todos compareceremos ante ese tribunal. Y todos lo verán a Dios. Y todos verán a Cristo. El reino invisible se hará visible para todos. Jesús estará coronado en gloria y ya no lo verán como un hombre de carne y hueso, sino que ahora lo veremos en toda su majestad. Claro, qué bendita salvación la que tenemos. Que como tu nombre y mi nombre están escritos en el libro de la vida, vos y yo seremos separados a la derecha y entraremos a la gloria del Padre. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y el que no haya creído también verá, pero el tiempo de creer es ahora, no después que muramos. ¿Cuántos me siguen? Es ahora. Por eso, la transición hasta que Él regrese y el reino de Dios se consume definitivamente, hay un mientras tanto. Y nosotros, amados, amadas, estamos viviendo el mientras tanto de la humanidad. Hubo gente que nació y murió en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, ¿sí? Que está escrita en el Antiguo Testamento. Hubo gente que nació y murió y vivió a Jesús cara a cara. Poquito tiempo en la historia de la humanidad, pero fueron hasta testigos oculares, los mismos discípulos, ¿se acuerdan? Y otros, como nosotros, nos toca nacer y caminar en esta tierra en el mientras tanto, hasta que Él venga. Pero pensaba en esta reflexión que a veces nosotros tampoco diferimos mucho de aquellos judíos de ese tiempo, porque a veces también se nos escapan estas enseñanzas y nos cuesta permanecer y creer en un reino invisible, en un reino que nos propone que hay un rey que gobierna todo, pero que todavía no está actuando absolutamente en todo lo que va a actuar, porque todavía hay un tiempo de transición en el cual nosotros debemos decidir seguirlo a Él, como hablaba la palabra del domingo, decisiones firmes para caminar con Cristo y para caminar en bendición. Nos cuesta, porque como es un reino invisible, queremos ver todo lo visible, y hay veces que los tiempos de Dios, las maneras de Dios, las formas de Dios son diferentes. ¿Cuántos me siguen? Y a veces nos paramos igual, y por eso muchas veces hay personas que se levantan, no solamente los que no creen, sino muchos creyentes, porque cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, ahí es donde nuestra fe tiene que permanecer firme. Por eso hemos visto cuántos cristianos a lo ancho y a lo largo del planeta se alejaron en los tiempos de pandemia. ¿Por qué? Porque está escrito la palabra de Dios. Dice que en los últimos tiempos veremos situaciones difíciles. Una de las que están mencionadas son las enfermedades y las pestes, ¿o no? Y dice que la maldad se multiplicará. Y el amor de muchos, ¿qué dice? Se enfriará. Porque queremos ver visible lo que es invisible. Y cuando dejamos de ver cosas visibles, solamente nos puede sostener la fe. Y la fe no es por vista, la fe es por creer en el reino que no se ve, pero que tiene gobierno absoluto de todo el universo. Amén. Un reino oculto. Pero a veces nosotros queremos lo mismo. Y a veces nos frustramos y nos enojamos. Quisiéramos que Dios sane a todos. Quisiéramos que no hubiera más pobres, que no hubiera más corrupción, que no hubiera más injusticia social, que no hubiera más mentiras, que no hubiera más asesinatos. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Para qué? Queremos que Dios cumpla todas nuestras expectativas en este mundo que está roto y que este mundo no nos puede dar. Pero no es así. Es un reino diferente. Ahora mira lo que tenés a decirle. Es invisible y es diferente. Decirle, es invisible y es diferente. En esta etapa de la humanidad en la que nos toca atravesar, el reino de Dios se manifiesta, Jesús lo enseñó, como la levadura que leuda toda la masa. Es un poquito de levadura que casi no se ve porque vos la metés en la harina, ¿no? Y la dejás ahí, se pierde entre todos los elementos que están allí
pero de repente comienza a leudar toda la masa. De lo que no se ve, se hace lo visible. Es un reino distinto, es un reino que es como una pequeña semilla, dijo Jesús, que cae en la tierra y muere. Empieza desde lo muy pequeño, desde lo más insignificante, y de repente crece, da fruto, se vuelve un árbol que da sombra y en la cual las aves reposan. Se dan cuenta, así es el reino. No es como el mundo nos quiere mostrar. Es un reino que está oculto a la vista de todos. No todos lo pueden ver. Es un reino que hay que descubrir y que hay que buscar y pedir su manifestación, esperando su consumación definitiva cuando Cristo vuelva. Amén. Y ese es nuestro desafío cada día. Señor, venga a tu reino. Yo quiero tu poder, yo quiero tu presencia en mi vida, yo quiero tu presencia en mi familia, yo quiero tu presencia en mi matrimonio, con mis hijos. Yo no quiero que mi fe se agote, yo no quiero que mi fe se enfríe, yo no quiero que mi corazón quede separado ni apartado de vos. Yo quiero que tu reino se manifieste, porque es un reino para los escogidos, es un reino para los que escuchamos y seguimos al Maestro. Amén. Es un reino que nos ofrece una inversión, la mejor inversión que podemos hacer en nuestra vida. Mejor que los bitcoins, mejor que los fondos comunes de inversión, mejor que el dólar, las divisas o cualquier ahorro que puedas tener. La mejor inversión es el reino de Dios. Y entre tantas enseñanzas que Jesús dio con ejemplos cotidianos, también dio el ejemplo de que el reino de Dios es como una inversión. En Mateo capítulo 13, versículos 44 al 46 dice: el reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo, lo escondió nuevamente y vendió todas las posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Además, el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. ¡Wow! ¡Qué ejemplo tan creativo que Jesús dejó para entender el reino! Dos personas que se dedican a hacer negocios. Dos personas que buscan invertir y ganar. Una buscaba invertir en campos, en terrenos, en tierra. El otro buscaba invertir en perlas preciosas, era coleccionista de perlas finas. Así que los dos eran expertos en lo que hacían. Eran mercaderes, eran comerciantes, eran inversores. Y cuando alguien es inversor en tierras, sabe de tierra, ¿o no? Va a un campo y dice: esta tierra se puede usar para cosechar tal fruto. No, esta tierra sirve más para los animales, para dar de comer al ganado. Y entonces conocen las dimensiones, las medidas, el tipo de tierra, cuánto lo puede comprar, cuánto lo puede vender, qué puede sembrar para luego cosechar en esa tierra. Es un experto. Y el otro es un experto en perlas preciosas. No le van a vender, como se dice, gato por liebre. Cuando mira una perla se da cuenta si es original o es una simple copia. Lo reconoce. Aquella persona que se dedica al coleccionismo reconoce las piezas buenas de las malas. A otros nos pueden engañar con cualquier cosa. Pero el que colecciona cualquier cosa que coleccione, apenas mira un producto y dice: este es original, de tal año, de tal fábrica. Si sabe de perlas va a decir: este es este tipo de material, este tipo de perla. Y estas dos personas que eran expertos en esas tomaron decisiones. Cuando descubrieron, uno encontró un campo y dentro del campo descubrió que había un tesoro. Así que volvió y vendió todo lo que tenía e invirtió todo en ese campo. Y Jesús dijo: así es el reino de Dios para los que me siguen. Amén. Son aquellos que se dan cuenta que hay algo que otros no pueden ver. ¿Cuántos habrán ido a ver ese campo? Pero muchos pasaron de largo porque no eran expertos en campo, porque sus ojos no estaban abiertos para conocer la calidad de lo que estaban viendo. Pero este hombre que era experto en campos se dio cuenta cuando pasó que sobre esa tierra habría una parte que estaba más levantada que otra. Había una tierra un poco removida. Tal vez vos y yo pasamos de largo, pero él se dio cuenta porque era experto. Y cuando revisó y vio por qué estaba la tierra removida, encontró un tesoro adentro. Porque el reino
reino de Dios permanece oculto para quien no tiene los ojos abiertos, para el que está atento, para aquel que sigue a Dios. Se le revelan cosas que otros no ven. Amén. Por eso hay gente que se puede levantar a la mañana y vivir un día igual que cualquier otro, aunque sea creyente, pero otro puede ver el reino de Dios en su trabajo, puede ver que Dios te está bendiciendo en tu familia, puede ver que Dios quiere hacer algo con tu finanza, puede ver que Dios quiere hacer algo nuevo hoy, que Dios te va a dar una nueva oportunidad, porque tus ojos y mis ojos tienen que estar abiertos, porque así es el reino de Dios. Amén. Y solo los ojos se abren cuando nuestra fe está puesta en aquel que es quien la consuma. El autor y el consumador de la fe se llama Jesucristo. Cuando lo miramos a Él, somos como esos mercaderes. Los ojos se abren para ver los tesoros que hay delante nuestro. Dale fuerte el aplauso si es para el Señor. Amén. Y el otro, amado hermano, el otro dice que hizo lo mismo. Cuando vio la perla dijo, nunca vi una perla de este tipo. No hay nada que se compare a esto. Así que volvió, juntó su colección de perlas preciosas que tenía, que había recaudado durante tantos años, y con todo lo que tenía, invirtió para comprar una sola, la mejor de todas, la que no se compara con ninguna otra. Así es el reino de Dios, dijo el Señor. Y así, amados hermanos, para cerrar esta reflexión, es que pensemos en cada día de nuestra vida, porque no es algo lejano. Por eso Jesús dijo, no piensen, no digan lo aquí o lo allá, el reino de Dios ya está acá. Yo tengo el control sobre tu vida, dice el Señor, si vos me dejás tenerlo. Yo puedo cambiar tu vida, puedo cambiar tu matrimonio, puedo cambiar tu familia, puedo cambiar tus sueños para que sean mis sueños, dice el Señor. Puedo darte fuerzas cuando no las tenés, puedo despertarte si estás dormido, puedo ayudarte a continuar si te quedaste en la mitad de las cosas. Así. ¿En dónde, Señor? En este mundo roto, en este mundo caído, en este mundo quebrado. No esperes ver todavía las calles de oro. No esperes todavía a iluminarte con la luz que sale del templo de Dios, porque esas son promesas que un día verás. Y no llegará más la luz de la factura de Edesur ni de Edenor, ni nos quejaremos porque se corta la luz y se nos quedamos sin la heladera, ni el aire acondicionado o el ventilador. Esas son promesas que llegarán. No habrá baches en las calles, no habrá tristeza, no habrá llanto, no habrá dolor. Él enjugará las lágrimas de nuestros ojos. Disfrutaremos de una eternidad por siempre y para siempre con Él. Pero el Señor dice, pero todavía no. Todavía hay un mundo que está caído, que necesita ser redimido. Todavía hay mucho por hacer, todavía hay mucho por manifestar. Sí, está Satanás, es el príncipe de este mundo. Es verdad, todavía tiene cierto poder que le queda, pero sus días están contados. ¿Y sabes qué? Él es el príncipe de este mundo, pero vos y yo tenemos de nuestro lado a alguien mayor que un príncipe, porque el príncipe en los reinos tenía cierto territorio y cierta autoridad, pero el príncipe se corre cuando entra en escena el rey que gobierna todo. Y nuestro Dios es Rey de reyes y Señor de señores. No te des por vencido ni vencida, porque Él es a quien seguimos y servimos, y Él es nuestra mejor inversión. Por eso la pregunta es, amados, amadas, ¿en qué estamos invirtiendo nuestra vida? ¿Se acuerdan la palabra del domingo los que la escucharon? Y si no la pueden escuchar, está en YouTube. Decisiones firmes, hábitos saludables. Nuestras decisiones determinan en qué invertimos nuestro tiempo. Tu decisión y mi decisión determinan en qué invertimos nuestro dinero. ¿En qué invertimos nuestros dones, nuestros talentos, nuestras capacidades, nuestras ideas, nuestros proyectos? ¿En qué estamos invirtiendo? Mira, amado, amada, este mundo está caído. Y vivimos en este mundo. Y utilizamos las cosas de este mundo. Pero cuando nos alineamos a la voluntad de Dios, vos y yo, aunque estamos en este mundo, vos y yo no cosechamos de este mundo, cosechamos del reino de los cielos, cosechamos del campo que tiene un tesoro, cosechamos de aquel que es dueño de todas las perlas preciosas. Por eso, amados hermanos y hermanas, qué mejor tiempo que levantarnos cada día y decirle, Señor, yo ya probé vivir como vive este mundo. ¿Para qué voy a seguir perdiendo tiempo, dinero, fuerzas, pensando y actuando de acuerdo a los pensamientos, a los patrones de un mundo que está caído? Señor,
cada día quiero leer tu palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero que mis ojos se abran para descubrir las perlas de gran precio, para descubrir el tesoro que está oculto. Y cuando lo descubro, Señor, voy a darte más, no menos. Señor, qué hermoso es poder orar cada día, porque cada vez que oro, como en esta tarde, vos y yo no estamos perdiendo el tiempo, lo estamos invirtiendo en el reino de los cielos. Cada vez que vos servís a Dios, cada vez que vos ponés un ratito de tu tiempo para ayudar al prójimo, Jesús dijo, por cuanto a uno de mis pequeños lo hicieron, a mí mismo me lo hicieron. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, tuve desnudo y me vestiste, estuve en la cárcel y me visitaste. ¿A quién? A mí. Es ese mismo Jesús que está allí, en cada necesidad, en cada situación, en cada persona. Cada vez que vos orás por otra persona que está en necesidad, no estás perdiendo el tiempo, estás invirtiendo. ¿En dónde? En el reino invisible, en el tesoro del campo escondido, en la perla de gran valor. ¿Y sabés qué? Todo eso no se olvida. Todo eso queda escrito en las crónicas del cielo para vos y para mí. Y nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Rey, paga bien. Paga bien. ¿Amén? Satanás roba, Dios multiplica. ¿Amén? Amados hermanos, qué maravilloso es poder mirar al invisible, confiar en el Señor. El justo por la fe vivirá, como decíamos ahí al principio de la oración. Mirando al invisible, mirando a Cristo avanzo y decido por Él. Si vos decidís por Él, cada día de tu vida, cada oración que hagas por tus hijos, cada intercesión que hagas, cada vez que le digas al enemigo no me doy por vencido, porque sé que en Cristo tengo una nueva oportunidad, porque Dios es un Dios de oportunidades, vos y yo estamos alineándonos a este reino invisible y haciendo que algo sobrenatural suceda en un mundo que está oprimido y en tinieblas. Y cada vez que, maravilloso, le hablamos a alguien de Cristo y esa persona dice, sí creo, recibo a Cristo en mi corazón, vos y yo estamos ganando un alma que está pasando de tinieblas a luz, que le estamos sacando al príncipe de este mundo para que esa nueva creyente alinee su vida a una eternidad junto al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Y sabés qué sucede? No lo vemos todavía, un día lo veremos cara a cara, pero ángeles cantan y adoran y celebran por cada pecador que se arrepiente. Ese es el reino invisible, pero que tiene poder en esta tierra. Por eso el enemigo quiere quitarte la mirada de la fe y quiere mostrarte y quiere mostrarme lo natural, lo que se ve, lo que se toca, lo que se palpa, para que nos frustremos, porque claro, cuando vemos lo natural y nos vamos a frustrar, porque en este mundo hay tinieblas, hay enfermedad, hay odio, hay rencor, hay venganza, hay muerte, hay homicidio, hay violación, hay abuso, hay todo lo que se te pueda ocurrir de un mundo que está gobernado y sumido por el pecado. Pero cuando nuestros ojos se abren, comenzamos a ver lo que el reino de Dios nos muestra. Hay un reino diferente, un reino de bondad, de paz, de justicia, de misericordia, de perdón, de restauración, de restitución. Un reino donde opera lo sobrenatural de Dios. No es para cualquiera, es para los que creen. Pero ¿sabés qué quiero decirte para cerrar? El reino de Dios en este tiempo está penetrando el mundo, está influenciando el mundo como la levadura que leuda la masa, como la lámpara que se alumbra en medio de la casa para alumbrar a todos los que están allí. El reino de Dios se está manifestando. ¿Dónde? En tu casa, en mi casa, en cada familia donde se ora, en cada lugar donde se invoca el nombre santo del Rey de Reyes, en cada congregación donde se alaba y se sirve a Dios y se predica la palabra, en cada ciudad donde pise un hijo o una hija de Dios. El reino de Dios está penetrando y se está manifestando al mundo. Y vos y yo, nosotros podemos ser sus mensajeros, podemos ser los que hagamos la mejor inversión, porque sabemos que allí no perderemos, sino que saldremos en victoria, porque en Él somos más que vencedores. ¿Cuántos le dan un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores?